espectroscopía de impedancia, organizado por el Grupo de Investigación en Sistemas de Control y Robótica de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Para esta conferencia virtual nos acompaña el ingeniero Bremen Bellis, docente investigador de la UPS y miembro del ecosistema de investigación. Les recordamos que las preguntas se podrán realizar una vez terminada la exposición a través del chat que se encuentra a su mano derecha. Bienvenidos, bienvenido Bremen, adelante. A través del Zoom o a través de Internet, ¿sí? Mi nombre es Bremen Bellis, ¿no? Voy a presentar parte de un trabajo de investigación que hice como mi estudio de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿sí? En el cual también está la afiliación de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? El tema es estudio de un condensador basado en nanopartículas coloidales usado en impedancia de espectroscopía, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hice en el grupo de investigación de micro y nanotecnologías de la Universidad Politécnica de Cataluña y también como el grupo de investigación de sistemas de control y robótica de la UPS, ¿no? Es la sede de Guayaquil. Entonces, bueno, arrancamos. ¿Sí? En la agenda tenemos lo que es una introducción para hacer una conceptualización de lo que se trata un condensador, en este caso un MIN, y el MIN específico que nosotros estamos realizando, ya que no es un MIN cualquiera, ¿no? Entonces con ello podemos entrar a ver a plantear cuáles son los objetivos de la presentación, un estado del arte de condensadores MIN, ¿sí? Diseño y fabricación de nuestro dispositivo, ¿no? Entramos de lleno al condensador MIN de nanopartículas del material que es óxido de silicio, ¿sí? Hacemos una discusión sobre estos condensadores MIN y terminamos con unas conclusiones. Entonces, lo principal, ¿sí? ¿Cuál es la motivación de la investigación? ¿Sí? Pues entender y analizar lo que es la viabilidad de un nuevo tipo de tecnología para dispositivos que puedan almacenar energía, ¿sí? Cabe aquí llamar, bueno, ¿cómo se lo hace? Se lo hace, digamos, no siguiendo el paradigma habitual de fabricación, ¿sí? Haciendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por eso aquí me gusta mucho la frase que usa Albert Einstein, que dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Pues aquí nosotros hemos hecho cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el concepto del MIN? ¿No? Un condensador MIN, ¿sí? Se fabrica mediante una capa metálica sobre la cual se deposita otra capa que es un material aislante, ¿sí? Y sobre esta se deposita otro material metálico, ¿sí? De manera que tienes un aislante metal, ¿sí? De ahí el nombre MIN, en inglés, Metal Insulation Metal, ¿sí? Es básicamente un capacitor eléctrico, ¿sí? Electrostático, que es muy conocido, su capacidad teórica es proporcional a la constante eléctrica del material, al área del electrodo y al espesor del material aislante, ¿sí? Tal como la fórmula que encuentras aquí, ¿sí? Este es un condensador MIN típico en el cual la capa dieléctrica es una capa continua, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si hacemos un cambio muy drástico? Y en vez de tener un material continuo como dieléctrico, utilizamos material discontinuo, ¿no? Es decir, utilizamos nanopartículas, ¿sí? Dispuestas en varias capas para formar ahora lo que es el dieléctrico, ¿no? Ya no es continuo, sino son varias bolitas, varias esferitas, ¿sí? Que van a estar formando el material dieléctrico, ¿sí? Y van a estar ese sándwich entre dos metales, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Pues nadie lo sabe, ¿sí? De momento nadie lo sabe qué es lo que sucede aquí con la capacidad, ¿no? Entonces, he aquí la principal cuestión. ¿Qué sucede con la capacidad si se hace este cambio en un MIN?
¿sí? Entonces, esto es el concepto principal de lo que nosotros queremos hacer, que es lo que se investiga, ¿sí? Por lo tanto, nos podemos plantear los objetivos, ¿no? De la investigación y ahorita de la presentación, ¿no? Que es el diseño y fabricación de un nuevo tipo de condensador MIN, pero de nanopartículas, a temperatura ambiente, ¿sí? Siendo esto una ventaja sobre otro tipo de dispositivos MIN, porque la mayoría se fabrican a altas temperaturas, ¿no? Tú no necesitas usar altas temperaturas para la fabricación, ¿sí? Segundo es caracterización y análisis de estos condensadores MIN, hablando en términos de espectroscopía de impedancia, ¿sí? Y como hablamos en términos de espectroscopía de impedancia, pues hacemos modelamiento, ¿no? De impedancia de estos condensadores, ¿sí? Y un objetivo lateral es ampliar el área de depósito de estas estructuras basadas en nanopartículas, ¿sí? Como ya la vamos a ver más adelante. Bien, rapidito, vamos a ver directamente el área del estado del arte de los MIN. Hay otros condensadores EDLC, pero no vamos a saltar por cuestión de tiempo. Entonces, los MIN, típicamente un MIN es ampliamente utilizado en todos los que son circuitos integrados, ¿sí? Pueden ser estos de aplicaciones de señales analógicas mixtas, analógicas digitales mixtas o aplicaciones de radiofrecuencia, ¿no? Son muy fiables porque tienen una constante, una capacidad muy estable y bajas resistencias de pérdidas, ¿sí? La tendencia actual, ¿sí? Es tratar de reducir, es tratar de integrarlos cada vez más, ¿no? Lo que requiere mayor capacidad por unidad de área. Y a la vez, para obtener, para hacerlos más pequeños, para que tengan mayor capacidad por unidad de área, también se reducen los tamaños, ¿no? Entonces, esto causa ciertas dificultades en cuanto a las corrientes de fuga, ¿no? Entonces, lo que se hace actualmente es usar varias capas de dieléctrico, no solamente uno, o usar algún dieléctrico de tipo ternario o cuaternario que tengan las dos bondades, ¿no? Que tengan una alta capacidad y tenga baja corriente de fugas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo aquí, ¿no? Óxido de cadmio y óxido de silicio. ¿Sí? Un óxido de cadmio es un material que tiene una alta constante eléctrica y el óxido de silicio es por efecto el principal elemento usado en la fabricación microelectrónica como dieléctrico que tiene bajas corrientes de fuga, ¿sí? Y se utilizan técnicas de fabricación de películas delgadas como ALD, spattering y BIM, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la hoja de ruta internacional de los semiconductores, se espera para que en 2021, ¿no? Se puedan tener dispositivos con una capacidad, ¿no? Densidad capacitiva, hablamos de capacidad por unidad de área, del orden de 1.2 microfaradios por centímetros cuadrados, con una corriente de fugas menores de 10 nanoamperios por centímetros cuadrados, pero con temperaturas de fabricación por debajo de los 400 grados centígrados, ¿sí? Es lo que se espera, digamos, para el próximo año, ¿no? De acuerdo al datos de la hoja de ruta mundial de los semiconductores. Estos condensadores aquí, estamos hablando de condensadores que son creados de forma planares, ¿sí? Por supuesto, planar, una capa tras otra, ¿sí? Con una forma, sin ninguna forma tridimensional diferente a poner capa sobre capa, ¿sí? Hay otros tipos de condensadores MIN, ¿no? En los cuales se busca tener forma tridimensional para tener más área de contacto con los electrodos, ¿sí? Como la capacidad es proporcional al área del electrodo, al darle formas tridimensionales, ¿sí? Hay más contacto entre el metal y el dieléctrico, ¿sí? Y por lo tanto hay más capacidad. Entonces, este tipo de condensadores son para aplicaciones que maneje mayor densidad de potencias, ¿sí? Y por lo tanto, aquí este tipo de condensadores tienen formas, por ejemplo, microzanjas, materiales porosos, de nanocables, ¿sí? O interdigitales, nanotubulares, ¿sí? Bueno, y como les digo, lo que es la capacidad se logra incrementar mucho más. Estamos hablando que va de 3 hasta el tope máximo que se encuentra es de 100 microfaradios por centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es para hacer un rápido resumen del estado del arte de los condensadores MIN, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Pues estamos proponiendo algo diferente, no es de esto de aquí que hemos visto, pues de momento nadie lo ha hecho, ¿sí? Y es lo siguiente, vamos a ver el diseño. Entonces, dentro del diseño lo que tenemos, ¿no? Como ya decíamos, el MIN, ¿no? Está formado por dieléctricos que son nanopartículas, un material metálico, otro material metálico, ¿sí? Y esto lo encerramos, ¿no? De manera de que alrededor del MIN haya una capa que también sea dieléctrica, ¿no? Que no sea conductora, ¿no? Que no me produzca un cortocircuito entre el metal superior y el inferior del dispositivo. Entonces aquí ponemos simplemente es una resina que me permita aislar o encerrar, ¿no? O crear las paredes del MIN, ¿sí? Esto de aquí, digamos, de un corte transversal del MIN, ¿sí? Y poder, de esta manera, no solamente encerrar a las partículas, sino tener un punto de soporte para poder usar las puntas de prueba y poder hacer las mediciones. Porque directamente medir sobre las bolitas, sobre las esferas, es un poco complicado porque al ser las esferas materiales que son discontinuos, ¿no? Simplemente las estarías forzando y reagrupando, ¿no? Moviendo esto de aquí. Entonces, al pulsar aquí con una punta de prueba, lo que hace es hundir y las nanopartículas, pues bueno, se van a salir por los costados y se va a destruir la estructura, ¿no? Entonces, normalmente todos los de hecho, se miden no directamente sobre la superficie, sino sobre un soporte de un costado, ¿no? Lateral, y no directamente sobre el MIN en sí, ¿sí? Este sería el contacto superior y el de acá sería el contacto inferior para el electrodo inferior, ¿sí? Entonces, para ello se utilizan máscaras, ¿sí? Máscara y se elabora un proceso fotoelectrolítico, ¿sí? Una primera máscara, una máscara base, ¿sí? Para crear lo que es el metal inferior, una máscara de pozo para crear lo que son las ventanas en la resina, ¿sí? Y crear aquí el espacio para que entren las nanopartículas, y una última máscara de sombra para poder hacer lo que es el metal superior, ¿sí? Bien, ¿cómo se depositan las nanopartículas? Pues las nanopartículas se depositan por una técnica que se denomina electrospray. El electrospray consiste en la generación de un pequeño spray, ¿sí? A partir de una suspensión líquida, ¿sí? Entonces, electrospray es una técnica que tiene algunas aplicaciones del grupo de investigación de la UPC, lo ha patentado para hacer autoensamblado de nanopartículas, ¿no? Con electrospray, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el electrospray? El electrospray consiste en tener una solución, una suspensión de nanopartículas, ¿sí? Es decir, tienes aquí, por ejemplo, agua con un cierto porcentaje de nanopartículas, ¿sí? Estos son empujadas con una bomba de fusión a un cierto flujo controlado por esta bomba, ¿sí? Hacia una aguja, y esta aguja de aquí, que tiene un cierto diámetro, ¿sí? Y se encuentra polarizada con una alta tensión, con una fuente de voltaje DC, ¿sí? Entonces, esta fuente de voltaje produce que en el menisco de la aguja se cree un cono, ¿sí? Que es conocido como el cono de Taylor, y un jack, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene el electrospray para depositar nanopartículas? Que esto puede ser realizado a temperaturas ambientes, si no necesitamos aplicar temperatura, ¿sí? A esto, ¿no? Ni necesitamos crear cámaras de vacío para ejecutar esta técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se controla? ¿Qué es lo que sucede con el electrospray? Bueno, el electrospray aquí hay unos parámetros que vienen a jugar un papel importante. Como dije, tienes aquí el espesor de la aguja, tienes aquí el control del flujo de la bomba de difusión, ¿sí? Y lo principal, lo que tenemos es la tensión que aplicaremos entre la aguja y entre el sustrato, ¿sí? ¿Para qué? Para que la dispersión, ¿no? Caiga, ¿no? Y caiga directamente sobre el sustrato donde son las nanopartículas, y las nanopartículas se vayan agrupando una tras otra,
Entonces, les digo, ¿no? ¿Qué es lo que principalmente se controla aquí? Es el voltaje, ¿no? Digamos, el punto clave es el voltaje, ¿no? Si el voltaje es muy bajo o no hay voltaje, pues simplemente lo que se produce que es un goteo de la suspensión, ¿no? Que se denomina dripping mode, simplemente caen por gotitas. Pero al aumentar el voltaje va a llegar a un punto que se forma un cono y un jet, ¿no? Este cono de aquí se denomina cono de Taylor y este modo de operación de electrospray se denomina cono jet. Si el voltaje que se aplica es más alto, pues se forman dos conos, ¿sí? Se denomina D-jet mode. Y si el voltaje excede, si es mucho más, se pueden generar múltiples jets, ¿no? Modos múltiples jets, ¿sí? Aquí también tienes unas imágenes de cómo sería, ¿no? Sin aplicar voltaje, y aquí cuando ya se ha alcanzado un cono de Taylor, ¿sí? Se puede ver el cono aquí, aquí el jet y aquí ya el sprite, ¿no? De la suspensión que está yendo. Entonces, configuraciones típicas, ¿no? Para electrospray, para depósito de nanopartículas, ¿no? Para nanopartículas de óxido de silicio, ¿no? Una suspensión original de nanopartículas, se aplica alrededor de 3,6 y 7,4 kilovoltios, ¿sí? A distancia de las agujas entre 6 y 7 centímetros, ¿sí? Son cortas distancias, y un tiempo de depósito de 6 a 10 minutos, ¿sí? O sea, en 10 minutos suficiente para poder hacer las capas de las nanopartículas, ¿sí? Un flujo de la bomba alrededor de 3,4 perdón, 0,3 o 3,4 mililitros por hora, ¿sí? Obteniendo un electrospray en modo cono jet. ¿Sí? Este sería el setup principal sobre los cuales se puede trabajar. ¿Sí? Se puede variar y se puede hacer otras alteraciones, pero este, digamos, es un estándar sobre el cual yo he estado trabajando. ¿Sí? Como decía, también hay un trabajo lateral con estos spray que se puede hacer más cosas, se puede hacer otro tipo de dispositivos, no solamente condensadores. Entonces, para ellos ha pensado en ampliar el área de depósito, ¿no? Y para ampliar el área de depósito, ¿no? Para tener muchos más dispositivos a la vez, ¿no? Se ha realizado dos modos, dos técnicas, dos escenarios hemos visto, ¿sí? Un escenario es aplicar muy cerca de la aguja un anillo de guarda que esté polarizado a una tensión más negativa que 0 voltios, ¿sí? Muy cerca de la aguja, ¿sí? Entonces, con esta técnica, lo que se hace por simulación, ¿no? Se puede ver que las líneas de campo eléctrico se tienden a expandirse, ¿sí? Bastante en la superficie, ¿sí? Entonces, esto hace que la suspensión se esparza bastante, no solamente que hay un solo punto, ¿no? Sino tiende a expandirse, como ven aquí en esta gráfica, ¿sí? Entonces, alcanzando mayor área de depósito, ¿sí? Lo único que es aquí, digamos, un poquito más, no es tan homogéneo lo que es la dispersión, ¿sí? Por este método, ¿sí? Pero se tiene áreas mucho más grandes de depósito, ¿no? El otro modo que intentamos, bueno, que probamos, es usar un multinido con 4 agujas, de manera que se hace un split, ¿no? A partir de la bomba de 4 canales, ¿sí? Para tener, digamos, 4 sprays simultáneos, ¿sí? Al tener 4 sprays simultáneos, lo que se obtiene es mayor área de depósito, ¿no? Por la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Y haciendo simulaciones, ¿no? En el software console, se puede ver que exactamente, ¿no? Las líneas de campo eléctrico que salen de las agujas, ¿sí? Son mucho más densas que en el otro caso, ¿sí? Y también esparcen, ¿no? Y también tienen esparcirse alrededor del área bastante amplia, ¿sí? Y es por eso que ustedes observan que se obtiene también más área de depósito, ¿sí? ¿Sí? El único problema de aquí que hay que tener bien controlado el caudal por todo, ¿sí? Porque de repente una aguja puede taparse, ¿no? Como en este caso, comenzaron a hacer los tres y llegó un momento que una de las agujas se tapó, ¿no? Por alguna basura o algo que ingrese de un lado o que esté desviando todo por otros canales, puede llegar a ocurrir eso, ¿sí? Entonces aquí tienes una imagen, ¿no? De un cono de Taylor, ¿sí? Con el spray, ¿no?
siendo observado por una cámara, y más atrás otro cono detector que está distorsionado, ¿no? Porque está desenfocado, pero este de aquí es otro cono detector de una de las 4 agujas que ustedes ven en la pantalla que está acá. ¿Qué ventaja tiene Electrospray, no? Bueno, para el autoensamblado de nanopartículas, para el depósito de nanopartículas, el Electrospray no es el único método. Existen muchos métodos, ¿sí? Muchos grupos de investigación han probado diferentes métodos. Tenemos simplemente, por ejemplo, el crosscasting, el vertical deposition, Langmuir, Tengen, ahí tienen algunos ejemplos. ¿Cuál es la ventaja del Electrospray? Bueno, el Electrospray en este trabajo vimos que tiene un buen compromiso con 4 variables, que son tiempo, área, espesor y calidad, ¿sí? Hablamos de tiempo, estamos hablando que podemos hacer depósitos en minutos, ¿sí? De hasta algunas monocapas de espesor, y áreas que ya vimos que pueden llegar a algunos centímetros cuadrados, ¿sí? Y calidad, estamos hablando más que todo a que las nanopartículas tienden a ordenarse, ¿sí? O sea, calidad porque esta técnica permite que las nanopartículas se depositen de manera ordenada, dependiendo de las condiciones, claro está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pueden ver aquí que se hicieron unas pruebas con nanopartículas, esto es de poliestireno, esto no se utiliza poliestireno, de superficie, sí, son imágenes de un microscopio de barrido electrónico, en donde se ven que las nanopartículas están bastante ordenadas en superficie, e igual que en un corte en profundidad también se ven que están ordenadas, ¿no? Tanto en la superficie como tridimensionalmente, ¿sí? ¿No? Aunque encuentras algunos dislocamientos pequeños, ¿sí? Pero se nota que están ordenadas. Entonces, este ordenamiento es es medible con imágenes SEM, ¿no? Y nos dice que es de buena calidad, ¿no? En términos de ordenamiento, este método. Entonces, habiendo hecho una pausa en la fabricación, que es el Electrospray, que es, digamos, aquí lo principal en esta fabricación, vamos a retomar cómo se fabrica el condensador MIN, ¿sí? El condensador MIN, bueno, usamos como un sustrato, un portaobjetos o un sustrato de vidrio, de cuarzo, ¿sí? Al cual, mediante el proceso de spin coating, ¿no? Hacemos un recubrimiento de una fotorresina, ¿sí? Esta fotorresina se seca y lo llevamos a una alineadora, ¿no? Con una máscara, con la primera máscara que hemos visto, ¿no? Esta máscara va a tener un lugar opaco y un lugar transparente, ¿sí? De manera que se le aplica aquí luz ultravioleta. ¿Sí? Al aplicar luz ultravioleta, la parte transparente permite que se exponga la resina a la luz ultravioleta y hace que sea sensible a un revelador. Entonces, un revelador es un químico o líquido que lo que hace que si nosotros lo sumergimos la muestra dentro de este líquido, lo que hace es que se coma la parte que fue sensibilizada con la luz ultravioleta, ¿no? Luego, al tener esta primera ventana, digamos, sobre el vidrio, se hace un depósito de aluminio sobre el dispositivo, ¿sí? Y se elimina lo que es la fotoresina, ¿sí? Este proceso se llama lift-off, de manera que solamente me queda el aluminio en el área donde no había resina. Luego se aplica nuevamente un auto spin coating, ¿sí? Se rellena con resina, se aplica una segunda máscara para crear 2 ventanas, ¿no? Una ventana aquí para hacer el contacto con el electrodo inferior del MIN y el otro para depositar lo que es las nanopartículas, ¿sí? Entonces aquí se ve la ventana, digamos, para tener el contacto inferior y el MIN en sí. ¿No? Luego se procede a hacer el electrospray, ¿sí? El electrodo inferior se coloca con una tensión negativa de una fuente de voltaje de alta tensión y la aguja del electrospray, ¿no? Con las nanopartículas a una tensión positiva, de manera de que se depositan nanopartículas y se rellena todo esto con las nanopartículas, ¿sí? Finalmente se utiliza una máscara que se denomina de sombra para depositar la nanopartícula, el metal, y terminar de crear el MIN, ¿sí? Entonces tienes la fabricación del MIN, todos los pasos del proceso de fabricación.
A ver, ¿qué más? Ya, ahora entremos de lleno ahora sí al dispositivo. Entonces, tenemos tres dispositivos aquí. De ejemplo, tenemos imágenes nuevamente. Arriba tienes imágenes SEM de microscopía de electrones, ¿sí? Y acá tienes imágenes simplemente por microscopio de los dispositivos, ¿sí? Áreas alrededor de 20,25 milímetros cuadrados, ¿no? De los MIN, ¿sí? Y tienes tres dispositivos que hemos llamado A, B, C y D. No, A, B, C, D, perdón. ¿Sí? Aquí tenemos más imágenes SEM, ¿no? Luego de haber hecho un FIC sobre el dispositivo, un FIC es un enfoque de iones, haber hecho una perforación sobre los MIN, ¿sí? Para ver el espesor, ¿no? Para medir el espesor, ¿no? De nanopartículas, ¿sí? Entonces tienes un espesor que es bastante grande, que es el MIN A. El MIN B es un poquito más pequeño y el MIN C es el más delgado, el espesor, ¿sí? El MIN A, ¿no? Se ha medido por el CEN, ha sido medido, ¿no? Con 11,3 micras, el MIN B 5,49 micras y el MIN C 1,51 micras, ¿sí? Estamos hablando de 1,51 por 10 a la menos 6 metros. Es lo que mide este dispositivo de aquí hasta aquí, ¿sí? Que son las nanopartículas, ¿sí? Esto de aquí, que se ve aquí, sería el metal inferior, y esto de aquí, que se ve acá, ¿no? Esta parte de aquí sería el metal superior, ¿no? Este es el MIN. Este es el MIN, ¿sí? Y el MIN C, digamos, es el que tiene el espesor más delgadito de eléctrico, ¿no? De material aislante. ¿Sí? Y bueno, se utilizan todas las nanopartículas, son monodispersas, es decir, todos tienen un mismo tamaño, que fueron de 255 nanómetros de diámetro. ¿No? Todo esto de aquí, óxido de silicio, ¿sí? Todo esto de aquí es sílica, óxido de silicio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hasta aquí lo que les he contado es la fabricación, ¿no? Ahora vamos a ver el análisis, ¿no? Entonces, para hacer el análisis, partimos de un modelo comúnmente usado en lo que es espectroscopía de impedancia electroquímica, que es un Randall circuit, un circuito Randall. Un circuito Randall está conformado por una doble capa, una resistencia de difusión y una resistencia de transferencia de carga. Un circuito Randall simplemente son estos tres elementos que están aquí. ¿Sí? Estos tres elementos de aquí. Entonces, estos tres elementos nosotros hemos analizado y creemos que es el comportamiento de las nanopartículas que están, digamos, en la mitad del depósito. ¿Sí? Luego tienes unas interfaces, ¿no? Las interfaces, ¿no? La interfaz, ¿no? Es modelada con estos dos elementos, ¿sí? Un CP y una resistencia, un CP y una resistencia, ¿sí? Igual acá. Un par, ¿no? Un par que serían estos QCP viene siendo como un condensador, ¿sí? Viene siendo como un condensador, pero no es exactamente un condensador, ¿no? Es un condensador. ¿Qué es un CP? Un CP en realidad es una capacidad de doble capa, una electrical double layer, ¿sí? ¿No? Que idealmente, ¿no? O en el mejor de los casos, ¿sí? Cuando este cociente, este exponente alfa vale 1, pues se comporta como un capacitor, ¿sí? Pero normalmente este factor de aquí, alfa, es menor que 1, ¿no? Y esto de aquí se viene a llamar una capacidad distribuida o una capacidad de doble capa, ¿no? Cuya impedancia es la por esta fórmula que está aquí, ¿sí? Esto de aquí se debe sobre todo a que los materiales son siempre porosos y son heterogéneos, ¿no? No siempre las interfaces llegan a modelarse como un capacitor ideal, ¿no? Sino tienden a ser el CPE, ¿sí? O Electrical Double Layers, ¿sí? Estos son los Q que están aquí. La resistencia de aquí, bueno, son resistencias de fugas, y esta ZW es una impedancia de Warburg, que es una impedancia de difusión de cargas, ¿no? Una impedancia de difusión de cargas es una impedancia que tiene una parte real es una impedancia compleja, que tiene tanto la parte real como parte imaginaria de idéntico valor, ¿sí? Y depende de una constante de difusión que aquí le he puesto como AW.
¿sí? Entonces se utiliza estos dos modelos de estos elementos para modelar el dispositivo, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Pues se mide a temperatura, medimos impedancias, ¿sí? Medimos impedancias y aplicamos este modelo. Es el modelo que utilizamos que utilicé, ¿no? Para ajustar las curvas, ¿sí? Entonces aquí vemos los datos, ¿sí? Vemos aquí dos Nyquist plot. ¿Qué es un Nyquist plot? Pues es una gráfica de impedancias donde el eje horizontal, ¿no? Viene siendo la parte real de la impedancia y el eje vertical viene siendo la parte imaginaria negativa de la impedancia. Idealmente, un condensador, ¿sí? Un condensador es una línea, en espectroscopía de impedancia es una línea vertical, idealmente, ¿sí? Que tiene un valor real de impedancia y un valor imaginario que va variando con la frecuencia, ¿sí? Porque un capacitor, su impedancia varía con la frecuencia, ¿sí? Pero no es el caso de estos dispositivos que hemos hecho aquí, no es el caso, sino tiene unas características similares, ¿sí? Muy similares. Tienes el min A y el min B. El min A, ¿sí? Tienes una circunferencia y una línea de difusión, una recta de difusión. ¿Sí? En ambos casos, una recta de difusión. Este es para el min A, que era 11,3 micras, y el min B, que es 5,49 micras, ¿no? Este semicírculo representa la conductividad de cargas. Y la parte recta significa, esta línea recta significa la difusión de carga. Entonces, entre min A y min B, las características son muy similares, ¿no? Simplemente es un poco más grande la magnitud del min A porque tiene espesor más grande, pero las características son similares. Ahora, en el min C, vemos que la característica cambia. Lo que es la conductividad es mayor y se reduce ese semicírculo, es más pequeño. Y en cambio, la línea de aquí tiende a ser más vertical. Entonces, esto nos indica que el min C bueno, como es más vertical, el semicírculo más pequeño tiene mejor conductividad y tiene un mejor comportamiento como condensador. Sí, es mucho mejor condensador que los otros dos, ¿sí? ¿No? Por espectroscopía, ¿sí? Entonces, en el análisis de datos, vamos a ver el modelo, ¿no? A ver, lo que es las nanopartículas intermedias, ¿sí? Están modelados por estos parámetros, ya dijimos, ¿no? Los condensadores, los CPEs, las resistencias y los Warburg. Entonces, aquí destacar lo siguiente, ¿no? Tienes aquí, bueno, estos datos son para la interfaz, para las partículas en medio, estos de aquí para la interfaz, para una interfaz, estos de acá para la otra interfaz, ¿no? Y estos de acá, bueno, los resultados finales de la capacidad, ¿no? Lo primero que hay que ver aquí en estos resultados es que el condensador, la magnitud de la capacidad del CP, del Q, ¿no? Es mayor, ¿no? Para el condensador, el C, ¿sí? Este es 430, estos son menores. ¿Y cuál es el C? Ya dijimos que el C es el que es más pequeño, el espesor más pequeño, ¿sí? Otra cosa que notar es que también, ¿no? La impedancia, lo que es el Warburg, ¿sí? Es mayor para las resistencias, mucho mayor, ¿sí? Que la R1 y la R2 o la R3, ¿sí? Sobre todo en el MIN-C, se dan cuenta, ¿no? Que AW vale 2,3, el R1 solamente vale 0,01, acá vale 0,11, 0,29, ¿sí? E igual acá, ¿no? Igual acá también es mayor el Warburg, ¿sí? Pero es mucho más grande el AW respecto al R en el MIN-C. ¿Sí? Bueno, eso como parte de modelo para identificar la diferencia en el modelo. Ahora aquí lo importante, ¿sí? Lo importante a anotar es lo que está acá, ¿sí? Este es el subprima que he puesto aquí, quiere decir la capacidad que hemos medido nosotros en el dispositivo. ¿Sí? Y la capacidad TH que está aquí es la capacidad teórica que hemos calculado si tuviéramos un condensador min de óxido de silicio, pero que fuera de un material continuo, o sea, que no sean nanopartículas. Un min tal cual, un convencional. ¿Sí? Entonces, puedes ver que en todos los casos la capacidad que nosotros obtenemos es mucho más grande que la capacidad teórica, ¿no? Si sacamos la relación, ¿sí? Nuestro condensador es 589, 449 o incluso 1148 veces más grande que un min ordinario. Esto quiere decir que nuestro min está teniendo un efecto de tipo supercapacitivo, ¿sí?
de tipo supercapacitivo puedes obtener hasta 1000 veces más que un condensador normal, ¿sí? Lo cual es muy interesante porque ya vas a ver por qué existe, por qué ocurre esto. ¿Sí? Pero hay otro efecto que también es de notar, que en el comportamiento del condensador. En el comportamiento del condensador también podemos ver, también podemos notar, podemos analizar lo que son las potencias normalizadas, ¿no? Para saber qué es la potencia normalizada, acuérdense lo que es bueno, la definición de la potencia normalizada activa relaciona la potencia activa con la potencia aparente. Y la potencia normalizada reactiva relaciona la potencia reactiva respecto a la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente, recuerden que es la potencia total, digamos, del dispositivo. La potencia activa es lo que se pierde, la potencia reactiva es lo que se almacena, ¿sí? Entonces, cualquier dispositivo, ¿no? En cualquier dispositivo condensado, ¿no? Si la potencia reactiva, la potencia normalizada reactiva es mayor que la potencia normalizada activa, entonces se va a comportar como un condensador, porque va a almacenar más potencia de la que está perdiendo. En cambio, si la potencia normalizada reactiva es mayor que la potencia normalizada reactiva, quiere decir que va a tener un comportamiento resistivo. ¿Por qué? Porque hay más potencia que está perdiendo. Entonces, es un dispositivo que disipa, ¿no? Que disipa más de lo que almacena. Entonces, es un elemento resistivo. En nuestro caso, nuestro dispositivo, la pregunta es si es un condensador o es un capacitor, ¿no? Entonces, la respuesta que es un poco paradójica, ¿sí? Porque se comporta como ambos, como un condensador y como una resistencia, ¿sí? Entonces, podemos ver, por ejemplo, para el MIN-A, ¿sí? Que a bajas frecuencias, la potencia reactiva, ¿no? La potencia activa es mayor que la potencia reactiva, ¿sí? La modelada y la medida, ¿sí? Lo que quiere decir que a baja frecuencia es una resistencia prácticamente. Y luego, ¿no? Alrededor de 100 Hz existe un cruce de potencias, ¿no? Y luego para altas frecuencias se comporta ya como un condensador. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva es mayor que la potencia activa. Esto ocurre tanto para el condensador A como para el condensador B. Pero en el condensador C existe algo también extraño. Existen dos líneas de cruce, ¿sí? A baja frecuencia sí es un buen condensador, pero hay una frecuencia intermedia en la cual se comporta como una resistencia, ¿no? De aquí, alrededor de 2,57 y 2,57 Hz y 2,09 kHz, ¿no? En este rango, el condensador auto prácticamente disipa más de lo que almacena y es una resistencia. Pero luego, después, a alta frecuencia, nuevamente se convierte en un condensador, ¿sí? Entonces, es algo muy inusual, ¿no? Que no cualquier dispositivo presenta esta característica, ¿no? Finalmente, lo que tenemos es un análisis de la transferencia análisis de transiente, respuesta transiente al dispositivo, ¿no? En el cual hemos puesto nuestro dispositivo, ¿sí? Y lo hemos analizado como si fuera un solo condensador, ¿no? Imaginamos que tenemos el dispositivo que es un condensador en paralelo con una resistencia, ¿no? Este es el principal modelo aquí a pensar, ¿sí? Aplicamos aquí lo conectamos a un generador de funciones con un T de pulsos, ¿no? Un VG de amplitud, ¿sí? A cero, ¿sí? Y en el otro extremo colocamos un osciloscopio en el que medimos el voltaje que cae en una resistencia que la ponemos en serie a nuestro dispositivo. ¿Para qué hacemos esto? Pues esto hacemos para ver la curva de descarga que tiene este condensador, a tratar de sacar el tau, ¿sí? Entonces, en el análisis que obtenemos, ¿no? Esta es la gráfica obtenida, ¿sí? ¿No? La obtenida y la simulada, ¿sí? La negra es la medida y la roja es la simulada. Y vemos que ajustan perfectamente, ¿sí? Se ajustan perfectamente con este tau que está aquí, ¿sí? De lo cual nosotros deducimos que la capacidad, ¿no? Para este modelo es 4,85 nanofaradio para el MIN-C y la resistencia en paralelo es 8,8, ¿no? Entonces, si pueden ver, este valor es muy cercano al que habíamos medido por espectroscopía de impedancia. Aquí tenemos 531 nanofaradios y aquí obtenemos, en la medida, tenemos 485 nanofaradios, ¿sí? O sea, estamos obteniendo magnitudes muy parecidas, ¿no?
Entonces, bueno, esto se modela utilizando herramientas en MATLAB, ¿no? Un toolbox Falcon para lo que es modelamiento y control de orden fraccionario, ¿sí? Se obtiene aquí el equivalente, ¿sí? Del modelo de nuestro modelo en espectroscopía de impedancia, ¿sí? Y se evalúa con este toolbox para obtener estos datos de aquí. ¿Sí? Bien, finalmente, ¿no? Hacemos un último análisis de lo que es las temperaturas, ¿no? Hemos aplicado temperaturas al dispositivo, las temperaturas para ver cómo reacciona, ¿sí? Entonces vemos, ¿no? Diferentes parámetros que hemos obtenido, ¿no? A diferentes temperaturas, 30 grados centígrados, 35 grados centígrados, 45 y 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces, nuestro min, bueno, hemos hecho aquí otro min que hemos llamado min D. Entonces, este min D lo que produce es el decremento de la constante de Warburg o la capacidad principal, ¿no? Al aumentar la temperatura. La resistencia se aumenta y la capacidad decrece. ¿Sí? O sea, que entre más temperatura va peor, digamos, el dispositivo con capacidad. ¿Sí? Y más resistencia, que significa que se hace más resistivo, ¿sí? O sea, va peor. ¿Sí? O sea, es bueno no trabajarlo en altas temperaturas. Aquí tenemos gráfica. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, que en este min a 30 grados centígrados la ganancia era 267 y a 50 grados decrece, se hace 114. ¿Sí? Entonces, la relación de capacidad que tenemos con la teórica decrece porque pierde prestaciones al aumentar la temperatura. Luego, lo que hicimos es también aplicar más, hicimos Otomin, ¿sí? Hicimos Otomin, ¿sí? Y en vez de aplicar temperatura, controlamos qué es la humedad relativa. Entonces, a mayor humedad relativa, pudimos ver, ¿sí? Que la capacidad se incrementa, ¿sí? Si vemos aquí la frecuencia, esta es una gráfica de frecuencia y esta es capacidad. A 90 grados por ciento de humedad relativa tienes una capacidad muy alta. A medida que decrece la humedad, la capacidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces, de hecho, vemos que depende de temperatura y depende de la humedad del dispositivo. Entonces, algo no exactamente fijo. Al tener las nanopartículas, tenemos una variación de humedad y temperatura. Tenemos 1176 a 90% de humedad relativa y 197 a 40% de humedad relativa. Eso depende de la cantidad. Y tenemos similar característica, ¿sí? QC y QD decrecen al disminuir la humedad relativa. Y RI, las resistencias incrementan al disminuir la humedad relativa. O sea, es el mismo efecto. Entre menos humedad relativa, más peor va el dispositivo, ¿no? Entre más humedad relativa, tenemos un mejor dispositivo para almacenar energías, un mejor min. Tenemos las gráficas, ¿sí? Y vamos a ver si ya las conclusiones para terminar, ¿sí? Entonces tenemos un condensador que tiene una ganancia, hemos visto de hasta 1148 de ganancia respecto a temperatura ambiente, capacidad areal de 2,27 microfarados por centímetros cuadrados, ¿sí? Esto de aquí, como ya dijimos, está incluso por arriba de lo esperado para el 2021 de los condensadores, ¿sí? Solamente que este es un condensador de nanopartículas, no es un condensador muy ordinario, pero estamos por arriba de lo que se espera para el próximo año. Respecto a las prestaciones, ¿sí? Si nosotros incrementamos la temperatura, ¿no? O reducimos la humedad, ¿no? Lo que se produce es una reducción de la capacidad, incremento de la resistencia y decremento del Warburg, ¿sí? Sí, si trabajamos a temperatura ambiente y aumentamos la humedad para el dispositivo, lo que vamos a tener un condensador de una capacidad mucho más alta. Conclusiones finales, pues encontrando los hallazgos en la fabricación, caracterización y interpretación física, ¿no? En la tesis han definido, digamos, un punto, el desarrollo de un nuevo condensador, ¿sí? Y nos ha permitido ampliar las perspectivas de lo que es condensadores MIN, ¿no? Y, por supuesto, es un prometedor dispositivo para seguir estudiándolo como dispositivo de almacenamiento de energía, ¿sí?
bueno, aquí papers, publicaciones realizadas, ¿no? Y reconocimientos, ¿no? A la CENACIC, ¿no? Que fue quien me otorgó la beca para realizar el doctorado en España, al Ministerio de Ciencia e Innovación de Universidades del Gobierno de España, ¿no? Que es el que financia lo que es las universidades españolas, la UPC, y bueno, a la Agencia Espacial Europea, porque se hizo un proyecto con la Agencia Espacial en el cual se hizo también una publicación, con el cual se hizo una publicación, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No sé si rapidito tenemos algunas preguntas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Bremen, por su excelente intervención. Y en honor al tiempo, finalizamos esta conferencia virtual y agradecemos nuevamente por su asistencia. Agradecemos a todos ustedes. Estamos gustosos de tenerles presentes en este encuentro. De esta manera finalizamos esta jornada e invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales como Ecosistema de Investigación, Innovación y Emprendimiento y a seguir participando de estos eventos científicos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes.